Capítulo 1. El verdadero carácter del ser. Hay algo divino dentro de ti, un soplo sagrado que viene directamente del Creador y que te da entendimiento más allá de lo que los ojos pueden ver. La ciencia de la que vamos a hablar no es una ciencia común, no es fría ni técnica, es la ciencia del espíritu, una ciencia que no cambia con las modas ni con la opinión de los hombres, porque está basada en la verdad eterna. Esta ciencia no necesita que seas un místico iluminado para comenzar. Lo único que necesita es tu disposición a despertar. Estas enseñanzas están diseñadas para activar tu conciencia espiritual, para que respires el aliento del Altísimo y comiences a ver la vida desde otro lugar. ¿Y cuál es el primer paso? Reconocer a ese uno, a ese ser que muchos llaman Dios. Otros le dicen la fuente, otros la mente suprema. El nombre no importa tanto. Lo que importa es que todo viene de Él, y tú también. Tú eres hijo del Altísimo, y por eso llevas su esencia dentro de ti. Así como un hijo se parece a su padre, tú llevas el ADN espiritual del Creador en cada célula de tu ser. Y si Él es perfecto, amoroso, poderoso, ¿cómo no vas tú también a tener ese potencial? Este universo no es una máquina sin alma. Es una manifestación viva del Espíritu, y Dios está en cada rincón, como un aliento que lo sostiene todo. El universo no se cae porque Dios lo está respirando, y ese mismo aliento vive en ti. Ahora, tal vez has sentido dudas, confusión, porque miras el mundo y ves caos, ves bien y mal, ves luz y sombra, y eso te desconcierta. Pero aquí está el secreto. No te dejes llevar por las apariencias. La lógica espiritual es diferente. Aunque afuera no lo veas claro, la verdad sigue siendo la verdad. Cuando confías en la lógica del espíritu, cuando sostienes una idea divina en tu mente, aunque parezca que no funciona, aunque haya errores en tu experiencia, mantente firme. Porque al insistir en la verdad, se te mostrará por qué no estabas viendo los resultados y cómo alinear tu mente con la mente divina. Esta fe no es una fe ciega, es una certeza interior, que viene del alma, desde ese lugar que Jesús llamó el reino de Dios, y que no está afuera, sino dentro de ti. Todo este camino se resume en una verdad poderosa. Dios es bueno, Dios es la causa original, y no importa si lo llamas Brahma, Jehová, Abba o Fuente, lo que importa es que entiendas que es una presencia viva, inteligente y amorosa, que se manifiesta en lo grande y en lo pequeño. Y si Dios está en todas partes, entonces también está dentro de ti, y dentro de cada ser que respira. Así que no lo busques en el cielo lejano, no está en un trono distante, está aquí, en tu corazón, en tu pensamiento, en tu alma. Dios es esa inteligencia que piensa a través de ti, es esa vida que pulsa en tu pecho, es ese impulso invisible que te dice, hay algo más. Y tú puedes tocarlo, puedes sentirlo, si vuelves tu mente hacia Él. Porque el verdadero contacto con lo divino no se da por rituales ni palabras externas, se da en el silencio, en la meditación, en la oración sincera, en ese momento íntimo donde dices, Padre, aquí estoy. Tu mente es un templo, allí habita Dios, y cuando piensas en armonía con la verdad, cuando afirmas lo bueno, lo puro y lo eterno, estás abriendo el canal para que la presencia se exprese.
Tú puedes invocar esa energía creadora a través de tus pensamientos y tus palabras, y poco a poco te volverás uno con esa mente que todo lo puede. Todo lo que existe en este mundo, todo lo que ves y lo que no ves, empezó siendo una idea divina, en la mente del Creador. Y lo hermoso es que esas ideas también están disponibles para ti. Tú puedes conectarte con la idea de salud perfecta, y tu cuerpo empezará a reflejarlo. Puedes conectarte con la idea de amor, y tus relaciones se transformarán. Puedes alinearte con la idea de provisión, y verás abrirse caminos donde no los había. Recuerda esto, no estás separado de Dios. Nunca lo has estado. Lo único que te ha alejado es tu atención puesta en las apariencias, en el ruido externo, en los miedos del mundo. Pero basta con que gires tu mirada hacia adentro, y el Padre saldrá a tu encuentro. Como el Hijo pródigo, no importa cuán lejos hayas ido. Él siempre te estará esperando con los brazos abiertos. El reino de los cielos no es un lugar, es un estado de conciencia, y ese estado está disponible para ti, si lo buscas con sinceridad. Así que te invito a comenzar cada día con una intención clara. Hoy pienso con la mente de Dios. Hoy actúo desde el amor. Hoy soy uno con la vida. No te preocupes si al principio no lo sientes. Con la práctica diaria, tu conciencia se va transformando, y llegará el momento en que dirás con certeza, Dios y yo somos uno. Y esa será la verdadera sanación, reconocer que tu origen, tu esencia y tu destino están todos en el Espíritu. Capítulo 2. La idea perfecta del ser. Todo lo que ves, todo lo que existe, todo lo que alguna vez fue o será, comenzó como un pensamiento en la mente de Dios. Antes de la materia, antes del tiempo, antes de la forma, estaba el Logos, la palabra, el pensamiento divino expresado. El Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y por medio de esa palabra, todo fue creado. Este es el fundamento de toda ciencia espiritual verdadera. Dios piensa, y al pensar, crea. El universo no es un accidente. Es el resultado perfecto del pensamiento perfecto. Dios no improvisa. Sus ideas no necesitan corrección. Por eso, cuando oramos para que Dios cambie algo según nuestros deseos humanos, en realidad, lo que necesitamos cambiar es nuestra forma de pensar. La mente de Dios ya es perfecta, es armonía, es orden, es belleza, y nosotros, que fuimos creados a su imagen y semejanza, también somos pensamientos vivientes, ideas conscientes que pueden expresarlo. Tu mente es un reflejo de la mente creadora, y si aprendes a conocerla, si aprendes a usarla, vas a descubrir que tienes en tus manos la llave de todos los misterios. Dios está pensando en ti, como su idea perfecta, como su manifestación en este plano. Y tú, al pensar en armonía con esa idea, puedes empezar a vivir lo que verdaderamente eres. Porque si te preguntas, ¿qué soy yo realmente? La respuesta no es carne ni sangre. La respuesta es, eres mi idea perfecta, dice Dios. Tal como me veo a mí mismo, así te veo a ti. Pero cuidado, si te separas de esa idea divina, si tratas de entender tu existencia por fuera de la mente que te creó, te confundirás. Por eso, si quieres comprender el misterio del ser, métete dentro de la vida misma. No te quedes mirando desde fuera como un espectador.
Tú eres parte del todo. La Trinidad no es un misterio lejano, es una fórmula espiritual viva. Mente, idea, expresión. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tú estás incluido allí, no como una parte suelta, sino como un canal vivo de esa expresión divina. El hombre perfecto, ese Cristo interno, ha sido descrito en todas las religiones. Lo llaman Krishna, el Mesías, el ungido. Pero lo más importante es entender que ese Cristo no es exclusivo de uno solo. Esa perfección también vive en ti. Tu verdadero ser es el Cristo en expresión. Cuando tú oras, afirmas, meditas, cuando te alineas con tu fuente, estás permitiendo que esa perfección se manifieste. Dios no está tratando de hacerte mejorar poco a poco. Él ya tiene en su mente una idea perfecta de ti, y esa es la que desea expresar. Pero necesitas pensar como Él piensa, sentir como Él siente, y sobre todo, verte como Él te ve. Si te ves pequeño, limitado, indigno, cierras la puerta a esa expresión. Pero si te reconoces como hijo amado, como expresión viva del Espíritu, entonces los pensamientos de Dios comenzarán a fluir dentro de ti. Por eso Jesús decía, sean perfectos, como su Padre es perfecto, no como una exigencia, sino como una revelación de tu verdadera identidad. Cuando tú lo entiendes, empiezas a caminar de forma diferente, a hablar de forma diferente, a decidir desde otro lugar, y los pensamientos viejos, los que nacieron del miedo o del ego, van a preguntarte, ¿y tú quién eres para vivir así? Y tú, con la autoridad del Espíritu, les vas a responder, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy la expresión perfecta de la mente divina. Ese es el nuevo nacimiento del que hablaba Jesús. No es algo místico ni lejano. Es un proceso interior donde tu mente se alinea con el Cristo en ti. Ese ponerse el Cristo no es otra cosa que vivir desde tu parte más elevada. Pensar como Él, sentir como Él, actuar como Él. Y eso requiere práctica, constancia, fe, pero sobre todo, voluntad de transformarte. El Cristo no es solo una figura histórica, es una conciencia universal que está buscando expresión en ti, hoy. Tú no estás aquí para sobrevivir, estás aquí para manifestar la grandeza de tu ser. Y cuando lo haces, las cosas cambian, el cuerpo responde, la mente se aclara, la vida fluye con otra dirección. Dios te dice hoy, todo lo mío es tuyo, pero para recibirlo, debes creerlo. Debes aceptarlo, vestirte con esa verdad y caminar con la frente en alto, no por orgullo, sino por conciencia de quién eres. Así que repite conmigo, desde el alma, yo soy el Hijo de Dios, la luz del Cristo brilla en mí. Yo y el Padre somos uno. Todo lo que el Padre tiene es mío. Y no lo digas como quien repite una fórmula. Dilo como quien despierta a su verdadera identidad. Porque tú no eres un cuerpo con alma. Tú eres un alma poderosa habitando este cuerpo, para expresar el reino aquí en la tierra. Ese reino no vendrá por fuera. Ese reino nace en ti. Capítulo 3. Manifestación. Muchos piensan que la religión y la ciencia no se llevan bien. Creen que hay un abismo entre ambas y que la ciencia es peligrosa para la fe. Lo cierto es que eso ha sido una creencia basada en el miedo,
no en la verdad. Porque la ciencia, cuando se entiende bien, es simplemente el orden y la organización del conocimiento. Y si la ciencia es eso, ¿por qué no aplicarla a lo espiritual? Existe una ciencia en las enseñanzas de Cristo, una ley ordenada que explica cómo manifestar en esta vida el reino de Dios. Pero para hacerlo, hay que activar no solo el espíritu, sino también la comprensión. Tal como lo dijo Pablo, oraré con el espíritu, pero también oraré con entendimiento. Hay un puente que une lo invisible con lo visible. Ese puente es el pensamiento. Cuando aprendes cómo pensar desde lo espiritual, cuando comprendes cómo las ideas se convierten en forma, entonces ya no temes a la ciencia del mundo ni rechazas la verdad de Dios. El error ha sido creer que la Biblia es un relato histórico literal, cuando en realidad es un libro simbólico, profundo, lleno de verdades espirituales, escondidas en alegorías. El Génesis, por ejemplo, no describe la creación física como si fuera un reportaje, sino que representa los procesos del pensamiento divino en acción. Primero viene la idea, después la forma. Así trabaja Dios. Los 6 días de la creación no son días literales, sino 6 etapas de proyección mental divina. Y el 6º día representa al ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios. Este ser espiritual, este yo soy, es el punto central de toda la creación. Por eso, conocer la mente es conocer el misterio. Hay un solo hombre, un solo ser perfecto, eterno, que vive en la mente divina. Y cada uno de nosotros tiene acceso a ese ser espiritual. Cuando reconocemos esta verdad, la manifestación en nuestra vida se vuelve armónica, ordenada y poderosa. El propósito de nuestra existencia no es solo vivir por vivir. Es colaborar con Dios, ser el canal por el cual lo invisible se vuelve visible. Pero eso requiere que pensemos como Él, que sintamos como Él, que actuemos en armonía con su voluntad. Jesús lo comprendió, y por eso decía que había sido enviado a cumplir la voluntad del Padre. Esa misma misión es para ti, para todos. No serás verdaderamente feliz hasta que aceptes tu papel como co-creador con Dios. El yo soy es tu espíritu eterno. El yo quiero es tu mente manifestadora. Cuando el yo quiero se desconecta del yo soy, pierdes el contacto con la fuente. Es el símbolo de Adán, escuchando a la serpiente y escondiéndose de Dios. Y cuando eso ocurre, el flujo de vida se detiene, te alejas del Edén. Tu cuerpo, tu salud, tus circunstancias son el reflejo de tus pensamientos. Si tus ideas están enraizadas en la mente divina, tu cuerpo florece con vida, tu entorno se ordena y todo comienza a sanar. Aquí está la clave. Si reconoces que hay un solo modelo perfecto para tu cuerpo y alineas tus pensamientos con esa verdad, entonces accedes a la salud, a la vida eterna manifestada en la carne. La resurrección comienza en la mente. Cambia tus ideas sobre el cuerpo, sobre la enfermedad, sobre la muerte. Afirma con convicción que tu cuerpo es espiritual, creado por Dios, sostenido por su amor.
Cuando tu comprensión se eleva, el Espíritu de Dios comienza a vivificar cada célula, cada órgano, cada rincón de tu ser. Y las promesas se cumplen. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. El gran reto de esta humanidad es volver a la casa del Padre, volver a la fuente. Pero eso no se logra por fuerza externa, se logra por decisión interna. Tienes que querer regresar, tienes que mirar hacia adentro y reconocer que todo lo que buscabas afuera, en realidad, estaba dentro de ti. No es fácil. El mundo nos ha entrenado para confiar solo en lo visible. Pero hay un espacio dentro de ti que conoce ese mundo invisible. Tus sueños, tus visiones, tus momentos de paz profunda vienen de allí. Y ese hogar interior te está esperando con los brazos abiertos. Solo debes regresar. Afirma con poder: en espíritu y verdad, soy todo lo que Dios es. Esa es tu herencia. Pero no basta con saberlo. Hay que proclamarlo, vivirlo y demostrarlo, con pureza, con amor, con paciencia, con fe. Tu verdadera identidad no está en lo que tienes, ni en lo que haces. Está en la mente de Dios. Y tu labor en este plano es hacer esa identidad visible, manifestarla. Las religiones han intentado llevarnos a esa unión con Dios, y muchas lo han logrado. Pero hoy tenemos más luz, más comprensión. Podemos aplicar con mayor claridad estas leyes espirituales, ya no solo por fe, sino por entendimiento. Volver al Edén no es un viaje hacia afuera, es una decisión interna. Es habitar tu propio cuerpo desde adentro. Es vivir desde tu centro. Y cuando lo haces, recuperas el dominio y la vitalidad que habías olvidado. Declara: yo soy, y manifestaré la perfección de la mente dentro de mí. Esa afirmación une lo abstracto con lo concreto, el espíritu con la forma. Y así, cada idea toma su lugar, cada órgano responde, cada emoción se alinea. Amor se expresa en el corazón, inteligencia en la mente, poder en la palabra. Todo en ti puede ser regenerado, transformado y vuelto eterno. Ese es el verdadero significado de la regeneración que Jesús enseñó. Ahora sabes cómo manifestar. Ahora sabes que dentro de ti vive la vida eterna. Actívala, vívela y glorifica a Dios a través de ti. Capítulo 4. El poder transformador del pensamiento. Tú sabes que el cuerpo responde al pensamiento, ¿verdad? Eso es algo que todos aceptamos. Pero lo que quizás no todos saben es que el pensamiento no solo mueve el cuerpo, sino que lo construye. Antes de que des un paso, primero lo imaginas. Antes de correr, tu mente ya activó la energía en tus piernas. En un experimento en Harvard, se demostró que solo imaginar que estás corriendo hace que la sangre fluya hacia las piernas, como si ya estuvieras en movimiento. Esto prueba que el pensamiento no solo guía las acciones visibles, también mueve la energía interna, la sangre, los nervios, la fuerza magnética del cuerpo. Y si el pensamiento puede moverla,
también puede organizarla, sanarla, transformarla. Tu cuerpo no fue diseñado para enfermar ni para envejecer rápidamente. Fue hecho para renovarse a sí mismo, como una máquina perfecta que reemplaza todo lo que se desgasta. Pero para que funcione así, debes vivir en armonía con una ley superior, con la mente divina que lo creó todo. Muchos han dicho, si comes bien, si respiras aire puro, estarás sano. Y aunque eso ayuda, no es suficiente. Lo que te da verdadera salud no son solo ajustes externos, sino una conexión interna con la mente inteligente que dirige toda la naturaleza. La naturaleza no es ciega, tiene conciencia, tiene propósito, y para que tu cuerpo entre en equilibrio con ella, debes empezar a pensar con Dios. Como dijo Jesús, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Tú eres un resumen del universo. Tu mente tiene acceso a las ideas eternas del Espíritu. Y si quieres comprender a Dios y a la creación, no necesitas buscar afuera. Solo tienes que mirar hacia adentro y estudiar tu propia conciencia. Algunos dicen que tú te haces a ti mismo, otros que Dios te hace, pero la verdad es que ambos crean juntos. Dios idea, tú manifiestas. El Padre obra en lo invisible, y tú lo haces visible. Por eso tus pensamientos son el cincel con el que esculpes tu vida. Debes aprender a pensar de forma correcta, no solo con buenas intenciones, sino alineado con los principios universales. Un matemático exitoso no inventa las reglas, las aplica con precisión. Tú tampoco necesitas inventar las leyes de Dios, solo tienes que conocerlas y vivir en ellas. Los científicos materiales investigan el átomo, pero tú puedes ir más profundo, al mundo de las ideas que forman los átomos. Y si entiendes estas ideas, puedes modelar tu mundo. La forma, la vida, la inteligencia, todo comienza como una idea. Pero cuidado, aunque las ideas vienen de Dios, el ser humano puede deformarlas con su pensamiento negativo. La vida, en su origen, es ilimitada, pero si tú piensas en muerte, limitación o enfermedad, terminas creando eso. Así es como te enfermas con tus propios pensamientos. En lugar de basarte en la verdad del espíritu, te enfocas en lo que tus ojos físicos ven: dolor, escasez, miedo, y tu cuerpo lo registra todo. Hay una sustancia universal de pensamiento, más sensible que un disco de grabación, y esta sustancia graba cada vibración mental. Si le hablas a tu estómago y le dices, estás débil, ese mensaje se graba. Pero si le dices, eres fuerte, lleno de vida, de inteligencia espiritual, ese nuevo mensaje se transmite y se convierte en acción. Tu cuerpo es como una gran red telefónica espiritual. La mente superior da la orden, el plexo solar la recibe, y las células obedecen. Por eso cada palabra, cada pensamiento, tiene poder creador. Tu centro de vida está en el sistema generativo. Ahí se registra toda idea que tienes sobre la vida. Y si piensas en la vida como algo débil, limitado o impuro, ese centro se desequilibra. Pero si piensas en la vida como sagrada, pura, inagotable, ese centro se alinea con su fuente espiritual. Y cuando eso ocurre, la energía de la vida fluye por todo tu cuerpo y más allá, hasta el alma. Pero si malgastas esa energía en placeres vacíos,
pierdes tu poder. Ventas del Edén interior. Y para volver, debes pensar y vivir con pureza. El reino está dentro de ti, y a través del pensamiento correcto, puedes recuperarlo. Solo necesitas constancia, fe y una mente receptiva. Cuando te conectas con este reino del pensamiento elevado, cuando recibes su luz, solo puedes hacer una cosa: dar gracias. Como dijo el astrónomo Kepler al descubrir las leyes del universo: «Oh Dios, estoy pensando tus pensamientos después de ti». Afirmaciones para transformar tu pensamiento. Soy lo que pienso en mi corazón. Mi mente está alineada con la mente de Cristo. Cada pensamiento que cultivo es justo, puro, armonioso. Dios me guía con pensamientos de paz y no de mal. Llevo todo pensamiento a la obediencia del Cristo en mí. Hoy elijo pensar solo lo que es verdadero, noble, bello y eterno. Capítulo 5. Cómo controlar el pensamiento. Cada pensamiento que sostenemos tiene vida propia. No es solo una idea vaga flotando por ahí. Es una identidad con centro, con dirección, con voluntad. Y cuando no hay una fuerza espiritual superior guiando, ese pensamiento actúa por cuenta propia, tomando poder en nuestra mente y, en muchos casos, en nuestro cuerpo. Así como tú y yo pensamos con intención, cada pensamiento que lanzamos lleva impregnado lo que somos. Lleva nuestra energía, nuestras creencias, nuestras emociones. Por eso esos pensamientos no son neutros, sino que cobran fuerza propia. Pero hay una diferencia profunda entre los pensamientos que nacen del espíritu y los que surgen del ego humano. Uno viene de Dios, el otro viene del mundo. Uno crea armonía, el otro genera confusión. Todo lo que ves manifestado tiene inteligencia. Cada forma, cada función, cada célula en tu cuerpo tiene una parte pensante. Y lo más hermoso es que esa parte es receptiva. Puede ser guiada por ti cuando comprendes que tu mente tiene dominio espiritual. Ese es el poder que se nos prometió. Dominio sobre todas las cosas, no con la fuerza física, sino con el pensamiento alineado a Dios. Todo en el universo se está construyendo o destruyendo. Y eso ocurre a través del sí y del no de nuestra mente. Cada afirmación es un acto de creación. Cada negación, un acto de disolución. Por eso, cuando afirmas, yo soy salud, estás construyendo vida. Y cuando niegas, no acepto esta enfermedad como parte de mí, estás deshaciendo el error. Estos principios no son solo teoría espiritual. Actúan en tu cuerpo. Si afirmas constantemente que eres débil, que no puedes, que estás cansado, tu cuerpo empieza a responder a esa idea. Pero si afirmas vida, si hablas de fortaleza, si declaras que eres uno con la energía de Dios, entonces las células comienzan a vibrar diferente. Cada parte del cuerpo responde. Un pensamiento egoísta puede tensar músculos. Una ambición obsesiva puede endurecer articulaciones. Una mente avara puede hasta cerrar una mano físicamente. Es impresionante,
La solución no es solo decir, yo soy espiritual, sino vivir en ese pensamiento. Jesús lo explicó muy claro. Niéguese a sí mismo y sígame. Eso significa negar el ego, la personalidad, soltar el control y permitir que el Cristo interior nos guíe. Cuando alguien está demasiado relajado, lleno de no puedo, su cuerpo también se desmorona. Falta tono, falta firmeza. Allí también hay que afirmar, yo soy fuerte, yo soy activo, yo soy capaz. La clave está en mantener el equilibrio, afirmar con fe, negar con sabiduría. Evitar caer en los extremos. Cuando confiamos solo en lo material, sufrimos. Perder dinero, un puesto, una relación puede rompernos por dentro, si no tenemos el alma firme en Dios. Pero el que vive en espíritu, entiende que nada se pierde realmente. Todo cambia. Todo se transforma. Y en esa conciencia no hay vacío, solo renovación. El propósito de nuestra vida es demostrar la verdad. Podemos hacerlo, por sabiduría o por sufrimiento. El Edén representa al alma, guiada por Dios. Pero al querer probar la dualidad, el bien y el mal, el alma se aleja de su centro. Y en ese momento comienza la lucha interior. No es que la oscuridad sea necesaria, pero muchos aprenden a través de ella. No porque sea el camino ideal, sino porque no escucharon la voz del alma, cuando era suave. Y entonces la vida tuvo que gritarles, a través del dolor. Cuando negamos lo falso y afirmamos la verdad, nos limpiamos. Eso es arrepentirse, soltar el pensamiento erróneo y abrirse a la gracia. Y lo puedes hacer muchas veces. No es algo que ocurre una sola vez en la vida. Es una práctica constante. El ego, esa falsa identidad que nos traiciona, debe morir poco a poco. No se puede eliminar de un solo golpe. Jesús lo representó como Judas, el falso yo. Hay que observarlo, enfrentarlo y soltarlo. Cada día muere algo en nosotros y algo nuevo nace. Negamos el miedo y afirmamos el amor. Negamos la debilidad y afirmamos el poder espiritual. Negamos el juicio y afirmamos la comprensión. Así se forma el nuevo ser, el Cristo en nosotros. Y llegará el día en que diremos como Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Capítulo 6. El poder creador de la palabra. Imagina por un momento que todo lo que piensas, lo que dices y lo que afirmas tiene un poder creador. Ese es el mensaje profundo de este capítulo. En la metafísica espiritual, solo existe una palabra, la palabra de Dios. Esa palabra original es la energía creativa del universo. Es el dijo Dios del Génesis. Esa palabra no es solo sonido, es inteligencia pura, poder creador, juicio, sabiduría. Es Dios actuando como fuerza creativa. Y cuando tú, como hijo de Dios, piensas, sientes, hablas, estás usando ese mismo poder. La mente divina crea bajo ley, bajo orden mental. Tú puedes comprender ese proceso divino.
observando tu propia mente. Primero surge la mente, luego una idea, luego la acción. En el lenguaje espiritual, esa idea en la mente es la palabra. La palabra fue hecha carne. La conciencia crística, la perfección espiritual hecha humano, se manifiesta cuando entendemos que la palabra de Dios vive en nosotros. Todo fue hecho a través de ella y nada existe sin ella. Esa palabra es tu verdadera identidad espiritual. Ahora bien, también hay cosas que han sido hechas por el pensamiento humano sin alinearse con Dios. Y por eso, aunque parezcan reales, no lo son, porque lo que nace de la desconexión no es eterno, ni incorruptible. Todo pensamiento forma, todo pensamiento crea. Y ese poder creador se transmite en tu cuerpo, en tu ambiente y hasta en la atmósfera que te rodea. Tus palabras tienen vida. Tus palabras modifican la materia. ¿Quieres transformar tu mundo? Empieza a transformar lo que te dices y lo que declaras. Por ejemplo, hablar de debilidad genera debilidad. Hablar de enfermedad, aunque sea en broma, genera enfermedad. Hablar de tristeza genera tristeza. Pero cuando afirmas fuerza, salud, armonía, tu cuerpo obedece, tu entorno se reordena. Jesús dijo que daremos cuenta de cada palabra ociosa, porque todo lo que decimos vibra y queda grabado en la sustancia universal. ¿Has sentido una habitación pesada, aunque esté vacía? Es por las palabras que se han dicho ahí. Todo queda registrado. Y ese registro, como un eco espiritual, te devuelve lo que tú sembraste con tu palabra. La ciencia descubre ahora lo que los sabios espirituales ya sabían. Todo vibra, todo escucha, todo responde. Las piedras, las plantas, los animales, tus órganos internos, todos responden al poder de tu palabra. ¿Le hablas con amor a tu cuerpo? ¿Le hablas con fe a tu economía? ¿Bendices lo que tocas? El mundo te responde, según la frecuencia que emites con tu palabra. Dios nos dio este poder, no para temerle, sino para usarlo sabiamente. Si pides con amor, si hablas desde la verdad, si afirmas desde la conciencia de unidad, la sustancia espiritual responde. No es superstición, es ley. Por eso, no temas usar tu palabra, para bendecir, para decretar, para construir. No temas hablarle a Dios, no temas hablar con fe, pero habla desde el amor. Y si te equivocas, aprenderás. Tu palabra es una semilla, y tarde o temprano dará su fruto. Que la semilla que plantes con tu boca hoy sea digna del jardín del Espíritu, y que tu verbo, como el Logos divino, sea instrumento de luz, sanación y verdad. Capítulo 7. Espiritualidad, oración y alabanza. La Biblia es mucho más que un conjunto de historias antiguas. Es un mapa sagrado del ser humano en su totalidad, espíritu, alma y cuerpo. A través de símbolos, nombres y relatos, revela los secretos del desarrollo espiritual. Cada nombre, cada personaje,
tiene un significado oculto que refleja el carácter espiritual de ese ser. Por ejemplo, los 12 hijos de Jacob representan las 12 facultades fundamentales del ser humano. Cada uno de ellos, al nacer, fue nombrado por su madre de acuerdo al sentimiento o percepción que experimentaba, revelando así su propósito espiritual. Cuando nació Rubén, su madre dijo: Jehová ha mirado mi aflicción. Rubén significa el que ve. Así nace la facultad de la visión espiritual. Luego nació Simeón, y ella dijo: Jehová ha oído que soy menospreciada. Simeón significa el que oye. Aquí nace la facultad de la audición espiritual. Después nació Leví, y ella dijo: Ahora mi esposo se unirá a mí. Leví representa la unión. En el cuerpo es el sentimiento, en el alma es la simpatía, y en el espíritu es el amor. Así funciona cada facultad del ser, no solo en un plano físico, sino también en el alma y en el espíritu. Lo que comenzó como un nacimiento natural, alcanza su expresión más alta en los 12 apóstoles de Jesús. Por ejemplo, Pedro simboliza la fe basada en lo que se oye. Juan representa el amor nacido del sentimiento profundo. La Biblia no es un libro común, es una revelación progresiva. A medida que el ser humano se eleva en entendimiento espiritual, comienza a comprender sus significados más profundos. Es un tratado sobre las leyes de la mente, un manual sobre la estructura divina del cuerpo y, sobre todo, una guía que nos revela nuestra verdadera relación con Dios. Jesús mismo enseñó en parábolas, porque su vida en sí misma era una parábola viviente, una alegoría del camino del alma, desde la conciencia natural hasta la conciencia divina. Para entender estos mensajes, no basta con la mente lógica. Hay que elevarse a la misma conciencia en la que se encontraban aquellos que los escribieron. Ahora volvamos a los hijos de Jacob. Cuando nació Judá, su madre exclamó: Esta vez alabaré a Jehová. Y así, Judá significa alabanza. En el plano espiritual, la alabanza representa la oración elevada. En la conciencia carnal, esa misma facultad puede degenerar en codicia. Por eso Judas, el traidor, es una distorsión de Judá, una facultad espiritual caída bajo el dominio del ego. Cada una de estas facultades tiene su centro de expresión en el cuerpo. La fisiología moderna les llama centros nerviosos o cerebrales, pero la percepción espiritual los entiende como agrupaciones de ideas, pensamientos y palabras. Los pensamientos crean células, y los pensamientos similares se agrupan en regiones del cuerpo, de la misma forma en que las personas afines se reúnen en comunidades. El hombre intelectual se centra en la cabeza, el hombre afectivo vive en el corazón, y el hombre sensual se expresa a través del abdomen. Todos estos aspectos son necesarios para formar al ser humano ideal concebido por la mente divina. En lo más alto del cerebro hay un centro especial, el trono de la espiritualidad. Es allí donde el alma se conecta con el conocimiento divino. La Biblia llama a este lugar el aposento alto. Su propósito es orar y alabar. Cuando se activa, se abre una puerta hacia el plano supraconsciente. Allí es donde nacen los ideales elevados, la inspiración divina, el arte sublime, la poesía celestial. Es el reino de lo verdadero, lo eterno y lo perfecto. Mira cómo se forma este patrón en la vida de Lea. Primero ve la luz, visión, luego oye, escucha, luego se une, sentimiento, y finalmente alaba, espiritualidad. Después de Judá,
Lea dejó de tener hijos. ¿Por qué? Porque la alabanza corona el proceso. La alabanza redime el cansancio. Y de Judá nace el Mesías, el Cristo, el Salvador. Por eso, la oración no debería ser una súplica temerosa. Debe ser una explosión de agradecimiento gozoso. Esa oración alegre eleva la mente como un imán y extrae las cualidades espirituales que transforman por completo al ser. La espiritualidad es una facultad esencial del alma. Nos conecta directamente con Dios y se desarrolla a través de la oración, la alabanza y los actos sinceros de fe. Cuando oramos, naturalmente elevamos la mirada, no porque Dios esté en el cielo, sino porque el centro espiritual está en lo alto de nuestra mente. La oración es algo natural, es el idioma del espíritu, y cuando se desarrolla correctamente, nos convierte en creadores conscientes de ideas divinas. Pero hay que orar con fe. No pidas pensando que quizá Dios quiera, porque eso es dudar, y la duda debilita la mente. Jesús lo dijo claro: todo lo que pidan, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. La fe verdadera no pone condiciones. No dice, cuando me lo merezca, ni quizá algún día. Dice, gracias, Padre, porque ya me has escuchado. Eso no significa que forzamos la voluntad de Dios. Al contrario, oramos para que su voluntad se haga en nosotros. Como dijo Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración espiritual atrae ideas divinas, y esas ideas se traducen en vida, salud, inteligencia, provisión, paz. Dios responde en forma de pensamientos, y esos pensamientos se manifiestan en nuestras condiciones externas. Por eso, Jesús multiplicó los panes dando gracias antes de verlos multiplicados. Él sabía que la idea y su cumplimiento eran uno solo, y así lo invisible se hizo visible. Quizá nosotros no logremos resultados tan inmediatos aún, pero al orar con fe y comprensión, aceleramos los procesos de la naturaleza y acercamos lo invisible a lo visible. La alabanza es hermana de la oración. Ambas son expresiones de la espiritualidad. Y hay una ley: lo que tú alabas, lo haces crecer. El universo responde a la alabanza. Los animales obedecen más cuando se les premia. Los niños brillan cuando se les elogia. Hasta las plantas crecen mejor cuando se les habla con amor. Tú puedes alabar tu cuerpo, tus talentos, tu salud, tu mente, y ellos responderán. La alabanza despierta el poder oculto en todo. Una mujer tenía problemas con su máquina de coser. La maldecía todo el tiempo, hasta que comenzó a alabarla y bendecirla, y la máquina empezó a funcionar sin fallos. Otra mujer quería cambiar su alfombra vieja. Empezó a darle gracias por los años de servicio, y en 2 semanas, sin esperarlo, alguien le regaló una nueva. No importa si lo que cambia es el objeto o tu conciencia. El resultado llega cuando activas la ley de la alabanza. Alaba lo que quieras ver multiplicado. Da gracias de antemano como si ya fuera real. Y verás cómo la ley te responde. Puedes alabarte desde la debilidad hasta la fortaleza, desde la ignorancia hasta la sabiduría, desde la pobreza hasta la abundancia, desde la enfermedad hasta la salud. Si no ves resultados aún, no es porque Dios no responde, es porque hay un error en cómo estás pidiendo.
no es pedir cosas que no necesitas. Es pedir sin fe o con pensamientos contradictorios. Por eso, nunca te rindas. Ora como Elías oró por la lluvia, con perseverancia. Y el cielo abrirá sus bendiciones. Todo lo que produce resultados verdaderos nace en el espíritu, y las facultades espirituales, como la fe, el amor y la oración, actúan bajo leyes divinas, aunque no siempre las comprendamos al principio. Jesús dijo: todo lo que pidan en mi nombre, lo haré. Y eso significa: todo lo que pidan desde mi conciencia de unidad con Dios, se cumplirá. Cuando entras en esa conciencia, cuando sabes que tus pensamientos y tus palabras son impulsos de Dios en ti, entonces has aprendido a orar como Jesús oraba. Dios no está lejos, está dentro de ti. Y para escucharlo hay que entrar en el silencio, cerrar la puerta del mundo exterior y entrar al santuario interno. Allí, en lo secreto, el Padre ve tu corazón y te responde con amor. No te niega ningún bien, si sabes pedir con rectitud. Detente y afirma: yo soy Dios. Capítulo 8. El poder de la fe. La fe es mucho más que una creencia religiosa. Es una fuerza viva, un poder creador que se manifiesta desde lo más profundo del alma. Como dice la Escritura, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es por esa fe que los antiguos transformaron la historia. Por fe, Enoc fue trasladado sin ver muerte. Por fe, Noé construyó un arca antes de ver la lluvia. Por fe, Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac. Por fe, Moisés fue protegido desde su nacimiento. Y por esa misma fe, cayeron los muros de Jericó, se apagaron fuegos, se cerraron bocas de leones y se conquistaron reinos. ¿Y sabes qué tienen en común todas esas personas? Que actuaron con convicción en algo que aún no veían. Y eso es precisamente lo que debemos entender. La fe no es una emoción pasajera. Es una facultad del alma, una conexión directa con el reino del espíritu. Muchos creen que la fe solo pertenece al ámbito religioso, pero eso no es así. La fe es una facultad universal, y si la diriges correctamente, puede transformar todos los aspectos de tu vida: tu salud, tus relaciones, tu prosperidad, tu paz interior. Hay quienes confían en sí mismos y logran cosas grandes. Eso también es fe. Pero hay una diferencia entre creer con la mente y creer con el alma. Cuando Jesús decía: ¿crees que puedo hacerlo?, estaba hablando de una fe profunda, una certeza que no duda. Esa clase de fe no se basa en lo que los ojos ven, sino en lo que el alma sabe. Es una fe fundada sobre roca, no sobre arena movediza. Jesús comparó esa roca con Pedro, el discípulo que representa la fe, y dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso significa que la verdadera vida espiritual, el verdadero templo interior, debe edificarse sobre la fe. ¿Y cómo se activa esa fe? Mediante la meditación, la oración y el silencio interior. Cuando entras en quietud y te conectas con tu ser divino, la luz se enciende en ti. Ese centro de fe está en el cerebro, en la glándula pineal. Cuando esa lámpara del alma se enciende, toda tu vida comienza a iluminarse. Así como hay personas que creen en la suerte o el azar,
También hay quienes depositan su fe en cosas externas, el dinero, la fama, la ciencia. Pero esa fe no da frutos duraderos, porque solo la fe que nace del Espíritu y se alinea con la ley divina puede obrar lo que el mundo llama milagros. Jesús nunca actuó por superstición ni por azar. Él conocía la ley, sabía cómo operaba el poder de Dios, y por eso decía: «Nada os será imposible si tenéis fe». Y esa promesa también es para ti. No importa cuán pequeña sea tu fe, si está plantada en terreno fértil, es decir, en la verdad del Espíritu, crecerá y moverá montañas. Mira cómo creció la fe en Pedro. Primero dudaba, luego caminó sobre el agua, y aunque se hundió al principio, fue sostenido por la mano del Maestro. Así también tú estás siendo formado, paso a paso. No te desanimes si al comienzo tambaleas. La fe verdadera no nace de la lógica ni de la razón. Nace de una percepción interior, de un ver con los ojos del alma. Es ese momento donde sientes dentro de ti: yo sé que esto es real. Y al creerlo, lo haces realidad. Jesús, Pedro, Pablo, los apóstoles, todos sabían que la fe es una energía viva, que cuando se enciende dentro de ti, transforma tu cuerpo, tu mente y tu mundo. Cuando tengas fe, no te condenes si fallas. No te castigues si algo no sale como esperabas, porque cada paso, incluso el que parece errado, es parte del camino. Bendice todo, aun lo que parezca negativo. Recuerda, todo es bueno para quien sabe ver con los ojos de Dios, y tú estás aprendiendo a ver con esa visión. No luches contra lo que parece adverso. No critiques, no condenes, porque lo que piensas lo refuerzas en tu mente. Y si ves maldad por todas partes, es porque estás proyectando tu propia visión. Mejor reconoce el bien oculto en todo. Proclama: Dios es todo y Dios es bueno. La fe, la comprensión espiritual y el amor son tus herramientas para edificar un nuevo mundo. Un mundo donde tú eres templo vivo del Espíritu. Un mundo donde no hay enemigos, porque todo se transforma en luz. Así que, cree, confía y sigue adelante. Cada día tu fe se hace más fuerte, y esa fe no es tuya solamente, es la fe de Dios en ti. Es su poder actuando a través de ti. Y recuerda siempre, tu fe te ha sanado, nada te será imposible. Ten fe en Dios. Capítulo 9. El poder de la imaginación. Amigo querido, hoy vamos a hablar de uno de los dones más sagrados que Dios ha depositado en tu ser, la imaginación. Una facultad que no es un simple juego mental, ni un escape de la realidad, sino una puerta divina hacia la creación consciente. Durante mucho tiempo, se ha dicho que los asuntos espirituales son misteriosos, ocultos, incomprensibles, pero la verdad es que nada está verdaderamente escondido. Lo que ocurre es que aún no hemos desarrollado plenamente las capacidades necesarias para comprender el espíritu. Víctor Hugo lo dijo de manera magistral: no hay verdades ocultas, todo está lleno de luz para quien tiene mente para ver. Así que lo que llamamos misterio o ocultismo no es más que una parte de la realidad que aún no hemos explorado. Y aquí es donde entra el poder de la imaginación, porque esta facultad divina nos permite ver más allá de lo aparente, visualizar lo que aún no ha nacido y tocar, en espíritu, lo que aún no ha sido manifestado.
La mente se expresa a través de muchas facultades, y si queremos comprender cada vez más, debemos activar y expandir esas facultades. La imaginación es una de ellas, y su correcta utilización puede abrir las puertas de lo imposible. Escúchame bien, lo que el hombre puede imaginar, puede realizar. Esa es una ley espiritual. La clave está en convertir esas imágenes internas en pensamientos vivos, en ideas activas que se encarnan en acciones. No basta con soñar. Hay que condensar la visión como el alquimista que transforma lo invisible en visible. Así como el químico convierte el gas en líquido y lo hace tangible, tú puedes tomar tus pensamientos dispersos y condensarlos en realidades visibles. Pero para eso necesitas el instrumento espiritual, la disciplina mental. ¿Y cómo funciona esto en el cuerpo? Bueno, la fisiología nos dice que para pensar se necesitan células cerebrales. Pero la verdad espiritual es más amplia. Tu mente no está limitada al cráneo. En todo tu cuerpo hay centros nerviosos, células inteligentes, estructuras aún no comprendidas del todo por la ciencia, pero que responden a impulsos invisibles. La psicología moderna nos habla del subconsciente, una mente más profunda que la consciente, con una sabiduría que muchas veces nos sorprende. Pero incluso eso se queda corto. Jesús nos reveló algo aún más grande. Dentro del hombre hay una mente superior, llamada el Señor. Una dimensión divina que está por encima de lo consciente y de lo subconsciente. Y es cuando estas tres mentes, la consciente, la subconsciente y la divina, trabajan en armonía, que el hombre despierta todo su potencial. Amigo mío, tu imaginación no es un pasatiempo, es una herramienta sagrada. Cada imagen que formas en tu interior, cada idea que sostienes con emoción y propósito, está sembrando una semilla en la sustancia universal. Cuando visualizas con fe, estás dándole instrucciones al subconsciente y estás activando el poder del espíritu para manifestar lo que deseas. Pero cuidado, imaginación sin dirección puede convertirse en fantasía inútil. La clave está en imaginar con intención, con propósito, con certeza de que lo que visualizas es posible en Dios. Si constantemente estás imaginando lo peor, atrayendo escenarios de miedo, fracaso o enfermedad, estás usando ese poder en tu contra. Pero si diriges tu visión hacia el bien, si te ves sano, próspero, en paz y alineado con la voluntad divina, estás activando una ley poderosa que responderá a esa imagen. La imaginación es el plano original, la fe es la energía que lo construye, y la palabra hablada es el decreto que le da forma. Entonces, imagina bien, imagina con amor, imagina desde la conciencia de que Dios está contigo, creando a través de ti. Declara conmigo: yo imagino solo el bien. Yo visualizo la salud perfecta, el amor armonioso, la abundancia divina. Todo lo que imagino en Dios se manifiesta para mi bien y el bien de todos. Recuerda, eres co-creador con el Espíritu, y la imagen que sostienes hoy será tu realidad de mañana. La imaginación no es ficción, es el lenguaje secreto de la creación, y tú tienes la llave. Capítulo 10. Voluntad y entendimiento. Si de verdad quieres conocer las enseñanzas divinas, primero tienes que tener la voluntad de hacer la voluntad de Dios. Todo lo que el ser humano manifiesta ya existe desde la eternidad en el ser divino.
Nos referimos a las facultades de la mente humana como si fueran propias, como si nacieran del individuo. Pero la verdad es que el hombre vive y se mueve dentro de una sola mente invisible, la mente de Dios. Puedes pensar que tienes una mente separada, pero tu origen y tu destino están en la mente divina. Las causas primordiales son completas, absolutas, eternas. Todo lo que manifestamos proviene de una sola causa que podemos llamar espíritu, Dios o mente divina. Y si esto es verdad, entonces también es cierto que lo que manifestamos es un reflejo del carácter de esa causa. Cuando estudiamos las facultades del ser humano, no podemos olvidar que todas están conectadas a esa única mente. No hay otra. Y como el principio matemático, esa mente no puede ser dividida. Todo lo que se manifiesta desde ella tiene su misma esencia. Y ese, amigo mío, es el verdadero valor del ser humano. Es la expresión original del pensamiento divino. Ahora, cuando hablamos de la voluntad y del entendimiento, debemos recordar que, aunque parezcan funciones individuales, nunca se separan del principio del cual provienen. Jesús mismo nos dio una pista. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá la doctrina. Aquí nos habla de dos facultades, la voluntad y el saber. O como decimos en este camino, voluntad y entendimiento. Al crecer en conciencia, esas facultades parecen surgir del individuo, pero en realidad son una extensión viva de la mente de Dios. Somos como un remolino en el océano, un pequeño torbellino que contiene todo lo que hay en el mar, y que con el tiempo puede expresar toda la grandeza del océano mismo. La voluntad en el ser humano representa el yo soy. Es tu capacidad de decidir, de actuar con libertad, sin imposiciones. Sin esa libertad, serías un autómata. Pero Dios te hizo a su imagen, y por eso tú también tienes esa libertad absoluta de actuar, de elegir, de crear. Eso sí, Dios no te obliga, no te manipula. Él guía, enseña, inspira, pero nunca obliga. Así que la idea de que Dios te hace hacer algo no es cierta. Si Él interfiriera en tu voluntad una sola vez, podría hacerlo siempre, y ya no serías libre. Pero la verdad es que sí eres libre. Libre para decidir, incluso libre para equivocarte. El pensamiento creativo utiliza la voluntad para construir la conciencia individual. En la Biblia, Jehová representa esa voluntad divina. Iré siendo el que iré siendo. En Jesús, esa voluntad también se expresa como el yo soy. El yo soy es tu centro, tu identidad espiritual. Cuando ese yo soy está alineado con el principio, todo fluye en armonía con la ley divina. Y aquí es donde se une la voluntad con el entendimiento. En las Escrituras, estas dos facultades están representadas por Efraín y Manasés, los hijos de José. Sus tierras fueron unidas, porque ambas facultades trabajan desde el mismo centro cerebral, la frente. La voluntad no debe ser debilitada. Al contrario, hay que fortalecerla, cultivarla. Eso de quebrar la voluntad de un niño es un grave error. El hombre perfecto surge cuando se une la voluntad con el entendimiento. Entregar tu voluntad a la voluntad de Dios no significa hacerla más débil, sino más sabia. No es dejar de actuar, es saber cómo actuar.
Es mirar bien antes de dar el paso, no por miedo, sino con sabiduría. El que sabe cómo actuar, actúa con confianza, y esa confianza fortalece la voluntad. Para lograr esto, hace falta una comprensión profunda, casi divina. La mayoría de los errores vienen cuando la voluntad actúa sola, sin la guía del entendimiento. Ahí es cuando nos volvemos impulsivos, testarudos, y ese estado tenso mental se refleja en el cuerpo, enfermedades, nudos, dolores. Jesús nos dio la clave para liberar esa tensión. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando soltamos el control personal y nos unimos a la voluntad de Dios, todo comienza a armonizarse. Incluso ese malestar que muchos sienten como una banda apretada en la cabeza, es la voluntad personal aferrándose con demasiada fuerza a una idea. Para eso, hay que afirmar libertad espiritual y soltar el control. Cada órgano del cuerpo responde a la voluntad. Si la voluntad está obsesionada con tener las cosas a su manera, puede afectar el corazón, el estómago. Y lo peor es que muchas personas no se dan cuenta de cuán rígida es su voluntad. ¿Cómo corregir eso? Con entendimiento, con afirmaciones que liberen y alineen la voluntad con el bien superior. Porque Dios no impone, pero sí instruye, y al afirmar, no mi voluntad, sino la tuya, nos unimos a su propósito divino. También debemos tener cuidado con cualquier práctica que suprima la voluntad. La hipnosis, el dominio mental o cualquier forma de manipulación espiritual no sanan de verdad. Todo lo que limite la libertad, aunque parezca útil, es solo un alivio temporal. El verdadero sanador enseña, hace que la persona comprenda la causa y el remedio, y esa comprensión libera para siempre. Si crees que estás siendo guiado espiritualmente por un medio o por la voluntad de otro, ten cuidado. No entregues tu voluntad. Fortalécela, cultívala, alinéala con la comprensión divina. No digas, no sé o no entiendo. Di, yo comprendo con la mente de Cristo. Decláralo hasta que lo sientas real. No es arrogancia, es saber espiritual. ¿Quieres tener dominio propio? No suprimirte, no forzarte, sino comprender tus fuerzas y llevarlas a la armonía. No es reprimirte, es elevarte. La voluntad tiene poder de vida. Nadie muere hasta que suelta su voluntad de vivir. Y millas siguen adelante solo por la fuerza de esa voluntad. El diablo que debemos vencer es esa voluntad contraria que busca dominar desde afuera, pero cuando te centras en que eres hijo de Dios, esa fuerza ya no tiene poder. Y desde ese centro puedes afirmar, Dios es mi Padre, todo está bajo su ley, yo vivo en su poder, no necesito controlar nada, porque todo ya está en orden divino. Capítulo 11. Juicio y justicia. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan serán medidos. Mateo 7, 1-2. En el corazón del sumo sacerdote, según el antiguo mandato, debía colocarse el pectoral del juicio con el Urim y el Tumim, símbolos sagrados que representaban la luz y la verdad. Aunque su forma exacta se ha perdido con el tiempo,
sabemos que esos elementos simbolizaban la guía directa de Dios en asuntos prácticos. Y el hecho de que el sacerdote los llevara sobre el corazón nos dice algo muy importante: que el verdadero juicio debe brotar del amor. La mente humana, cuando se separa del amor y juzga solo desde la lógica o el ego, comete errores. Se vuelve dura, crítica y muchas veces injusta. Pero cuando el juicio y el amor se unen en armonía, cuando la verdad se expresa a través del corazón, entonces nace la justicia divina. El pectoral del sacerdote tenía 12 piedras preciosas, representando las 12 tribus de Israel, o lo que es lo mismo, las 12 facultades espirituales del ser humano. Cada una de esas facultades debe alinearse con la inteligencia divina en el centro del corazón, el plexo solar, donde se manifiesta la presencia de Dios. Los sabios metafísicos de hoy entienden que todas estas imágenes apuntan a una sola cosa. La mente divina, el Cristo en nosotros, está siempre disponible para expresar justicia y verdad. Y cuando permitimos que sea esa mente crística la que juzgue, entonces todo en nuestra vida se reordena con equidad. Juzgar con el ego es fácil. Lo difícil es entregar ese juicio al Espíritu. Porque el juicio humano condena, castiga, y muchas veces no comprende el trasfondo ni las causas. Pero el juicio espiritual observa desde la compasión, y su propósito no es castigar, sino corregir con sabiduría. Jesús lo dijo claramente: no juzgo por mí mismo, sino que el Padre que habita en mí es quien juzga. Eso quiere decir que cada vez que vayas a emitir un juicio, detente. Entrega esa percepción a Dios y permite que sea la verdad la que responda. El juicio desde el plano personal crea castigos, crea karma. Y cada pensamiento de condena que enviamos, tarde o temprano, regresa a nosotros. Por eso es tan importante dejar de juzgar, incluso en cosas pequeñas. El día del juicio final, del que se habla en la Biblia, no es un evento futuro donde Dios castiga a la humanidad. Es un símbolo del momento en que en nuestra conciencia se separa lo verdadero de lo falso, lo eterno de lo pasajero. El fuego del infierno, del que tanto se habla, no es un castigo eterno. Es un símbolo del proceso purificador que atraviesa el alma cuando corrige sus errores. Es el fuego del espíritu quemando las impurezas de la mente. Incluso el cuerpo físico reacciona a nuestro juicio interior. La metafísica moderna ha descubierto que el hígado, por ejemplo, está conectado a la capacidad de discernir y juzgar. Cuando alguien juzga constantemente, especialmente desde la condena, su hígado se congestiona, se vuelve lento, y eso se refleja en el cuerpo. El antídoto para esto es claro: detén toda condena. Afirma que la justicia divina está actuando en ti y en los demás. Y repite en tu mente: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La ira que sentimos ante las injusticias del mundo también debe ser entregada al Cristo interior. No está mal querer justicia, pero hay que pedirla desde el Espíritu, y no desde la rabia o la venganza. Cuando confías en que la mente divina enderezará todo, activas fuerzas espirituales que sí tienen poder. Si sientes que alguien te trata injustamente, no discutas, no pelees. Declara con fe:
La mente divina está actuando ahora en esta situación. Y verás cómo las cosas se acomodan, muchas veces de maneras inesperadas. También debes tener cuidado con la envidia y los celos. Esos sentimientos nublan el juicio y enferman el cuerpo. Oscurecen la piel, alteran el hígado y apagan el brillo de la mente. Debes aprender a soltar y confiar más en la justicia divina. La oración activa, la entrega constante a Dios, es el camino más rápido para restaurar el equilibrio. Así como Elías clamó con fervor, y como la mujer cananea insistió sin rendirse, así también tú puedes orar con fe y constancia. Y no olvides que el éxito en esta vida también depende del buen juicio. Una mente clara, conectada con el Espíritu, toma decisiones acertadas. Desarrolla esa confianza declarando: mi juicio proviene de Dios, es sabio, rápido y justo. No pidas cosas fuera de la ley espiritual. Pide solo lo que es tuyo por derecho divino. Y si el resultado no es exactamente como esperabas, acéptalo con humildad. Porque Dios, que todo lo ve, está moldeando tu camino para tu mayor bien. Y si confías en Él, si de verdad dejas tus juicios en sus manos, vivirás en paz, justicia y equilibrio. Capítulo 12. El amor. Miren qué grande es el amor que el Padre nos ha dado, que nos ha llamado hijos de Dios, y eso es lo que realmente somos. Quien habita en el amor, habita en Dios, y Dios habita en él. Porque el que guarda mis mandamientos, dijo Jesús, ese es quien me ama. Y quien me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré, y me manifestaré en él. El amor como fuerza unificadora. El amor, en la mente divina, es la idea de unidad universal. Es la fuerza que une, que entrelaza, que armoniza todo el universo y lo sostiene en perfecta paz. Dentro de nuestras facultades mentales, el amor es central. Su punto de acción está en el plexo cardíaco, justo alrededor del corazón. Así como el corazón distribuye la sangre de forma equilibrada por el cuerpo, el amor armoniza los pensamientos dentro de nuestra mente. Cuando el alma humana, representada en las Escrituras por Lea, la madre de Leví, da a luz al amor, exclama: ahora mi esposo se unirá a mí. Y así es, nos unimos profundamente a todo lo que amamos. Si amamos lo material, nos atamos a ello. Si amamos lo espiritual, nos unimos a Dios. La clave está en dirigir el amor correctamente, no a lo externo, sino a lo divino. Dios le dijo a Moisés que hiciera todas las cosas conforme al diseño que vio en el monte. Ese monte representa la conciencia espiritual elevada, el punto más alto de entendimiento dentro de nosotros. El amor en la regeneración. Cuando comenzamos a despertar espiritualmente, el amor también se transforma. Ya no lo limitamos solo a familia o amigos. Se expande, se eleva. Amar ya no significa apego o exclusividad, sino incluirlo todo, a todos los seres, a todas las almas, a toda la vida. Jesús nos enseñó esto cuando dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Dios es el Padre de todos, y eso nos hace una familia universal. Cuando nos separamos por razas,
religiones o grupos, estamos negando el amor divino. Para amar verdaderamente, tenemos que liberarnos de toda cadena mental humana y afirmar conscientemente: yo soy uno con todo ser viviente, yo soy amor universal manifestado. El despertar del apóstol del amor. El apóstol Juan representa el amor. Él recostó su cabeza en el pecho del Maestro. Y cuando llamamos a Juan dentro de nosotros, estamos despertando el amor en nuestra conciencia. Una poderosa práctica es meditar con la afirmación: amor divino, manifiéstate en mí. Podemos concentrarnos en el área del corazón mientras pensamos en amor. No necesitamos ubicar con precisión el plexo cardíaco. Basta con cerrar los ojos y sentir el amor fluyendo desde el pecho. Esa corriente de amor no es fuerza de voluntad. Es una energía natural que había estado represada por limitaciones humanas. Cuando se libera, disuelve pensamientos de odio, suaviza corazones y armoniza relaciones. El amor verdadero puede cambiar atmósferas, unir lo que estaba dividido y sanar lo que parecía roto. El espectro del amor. Henry Drummond, comentando el capítulo 13 de Corintios, lo llama el mayor poema de amor jamás escrito. Ahí, Pablo nos muestra que el amor tiene muchas facetas. Como la luz blanca que al pasar por un prisma se convierte en arcoíris, el amor, al analizarse, revela sus colores. Paciencia. El amor es sufrido. Amabilidad. Y es bondadoso. Generosidad. No tiene envidia. Humildad. No se envanece. Cortesía. No hace nada indebido. Desinterés. No busca lo suyo. Buen genio. No se irrita. Inocencia. No guarda rencor. Sinceridad. Se goza en la verdad. Son virtudes sencillas que cualquier persona puede practicar y juntas forman el poder más grande, el amor. Amor, más que emoción. El amor no es solo ternura o emoción, no es dar limosna ni hacer sacrificios por deber. Es una sustancia viva, un fuego interno, una corriente como oro fundido que recorre mente y cuerpo. No se mezcla con egoísmo, no se agota, no se cansa, no presume ni necesita ser aplaudido. El verdadero amor no exige, no espera, simplemente es, y todo lo que necesita le llega. El amor que enseña Jesús. Jesús vino a enseñarnos esta verdad. La humanidad es una sola, y su ley es el amor. No solo amar a los tuyos, sino amar a tus enemigos, orar por quienes te persiguen. Eso requiere disciplina mental y una fe firme en el poder transformador del amor. El amor es el cumplimiento de la ley, y esa ley está escrita en lo más profundo de cada corazón. Pero para activarla, debemos creer en ella, debemos vivirla. ¿Y el dinero? No es el dinero el que corrompe, sino el amor al dinero. Quien se obsesiona con lo material, deja de confiar en Dios como fuente. El verdadero metafísico reconoce el dinero como herramienta útil, pero no se arrodilla ante él. Él afirma: Dios es mi suministro constante, Dios es mi fuente de abundancia.
El problema no es declarar que tienes dinero, sino depender emocionalmente de él. El amor espiritual lo trasciende. El poder creador del amor. Jesús dijo: «Yo he vencido al mundo», y lo hizo a través del poder de la palabra. Porque la palabra es semilla, y la semilla da fruto. Cuando tú usas palabras cargadas de amor, esas palabras reordenan tu cuerpo, tu mente y tu mundo. Literalmente, las células de tu cuerpo se alinean, todo encuentra su lugar. Así como los planetas siguen un orden perfecto, tu ser también lo hace, cuando el amor está presente. El corazón regenerado. Jesús dijo que del corazón del hombre surgen los pensamientos malvados. Pero cuando el corazón es purificado, se convierte en el centro del amor verdadero. Si queremos entrar en la conciencia del Cristo, no podemos guardar rencores. Un solo pensamiento de odio tiñe toda la mente. Antes de orar, si recuerdas que tienes algo pendiente con un hermano, reconcíliate. Solo así tu oración será verdadera. Amor que vence el miedo. El amor divino nos hace valientes, nos da poder, amor y dominio propio. Una mujer enfrentó a un agresor con una mirada firme y le dijo: «Dios te ama», y el hombre huyó. Otra, al ver a un hombre maltratando a un caballo, pensó en silencio: «El amor de Dios llena tu corazón», y el hombre soltó al animal. El caballo, agradecido, caminó hasta ella y apoyó su nariz en la ventana, como diciendo: «Gracias». El amor transforma, siempre. El mundo nuevo basado en amor. Un nuevo cielo y una nueva tierra están surgiendo entre los pueblos. Cuando el ser humano comprende, el amor crece, no solo entre personas, también con los animales, con las plantas, con todo lo que vive. La profecía se cumple. El lobo morará con el cordero, y un niño pequeño los guiará. No harán daño, porque la tierra estará llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. Conclusión. Dios es amor. Amemos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Él, y quien no ama, simplemente no conoce a Dios, porque Dios es amor. No fuimos nosotros los que lo amamos primero. Él nos amó primero, y envió a su Hijo para mostrarnos ese amor. Si Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Porque si alguien dice: «Yo amo a Dios», pero odia a su hermano, es un mentiroso. Quien no ama al hermano que ve, no puede amar a Dios que no ve. Y este es el mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano.